Bueno, gente, acá me encontraron limpiando los lentes. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo video de Mobile Chess. Estamos acá jugando una nueva partidita ya en directo. He subido bastantes partidas resubidas de los directos, así que toca al menos hacer una partidita fuera de los directos porque también tiene otro estilo de calidad. Puedo hacer comentarios más referente a lo que estamos jugando y no son tan randoms como las conversaciones que salen en directo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero jugar el día de hoy? ¿Qué es lo que quiero traer al canal? Voy a estar trayendo la sinergia de Erudito, donde vamos a estar ganando puntos por cada victoria o cada derrota que tengamos. Y a través de eso vamos a tener recompensas. Ahora bien, esto no me sirve. Obtén 20 de oro. Obtén esto tampoco. Y esto para refrescar. Voy a llevarme esto, chicos. Y acá vamos a poner esto así. Puedo colocar un inspirar. Y ahora colocar esto. Estoy más o menos mirando. Bien, tenemos 5 héroes a nuestro favor. Tenemos la sinergia del desierto para comenzar. También tenemos la ayuda de nuestra querida Wanwan. Tenemos refuerzo al nivel 2 porque logré llevar a mi Wanwan a 2 estrellas. Entonces vamos a tener ese refuerzo en el caso de que se pongan las cosas peligrosas. Esperemos que no. Tenemos entonces nuestra primer victoria. Ahora bien, necesitamos activar Erudito. Necesitamos Layla, necesitamos también a Diggy, necesitamos a Johnson. Hay un par de héroes que necesitamos conseguir. Y por el momento no lo estamos teniendo. Voy a vender estos dos. Voy a hacerlo de esta manera. Y nos llevamos así. Upa. Bueno, ahí quedó. Bueno, acaba de... Voy a poner otro soporte porque si no el celu se me va a caer. El soporte que tengo ahora es un poco inestable. Ahí lo dejo. Bueno, perdimos, chicos, perdimos. Me distraje. Igualmente, Erudito. No está apareciendo ningún héroe erudito. Así que estamos con esa contra también. Porque en base a las victorias y derrotas vamos a ir juntando puntos. Y me estaría sirviendo ya activarlo en la etapa de preparación. Acá tenemos a Johnson. Una pieza menos. Voy a refrescar. Nada. Nada. Acá tenemos a Layla. Entonces ya empieza a estar esto activado. Esto así. Bueno, entonces cada vez que perdamos vamos a estar ganando 2 puntos. Y por cada victoria vamos a estar ganando 1 punto. La intención es llegar a tener por encima de 50 puntos. Porque estaríamos recibiendo a un Nathan 2 estrellas. Y con eso claramente vamos a intentar remontar la partida, ¿no? Bueno, nos gastamos muchísimo oro. Tenemos 86 puntos de salud. Intentamos recomponer la formación porque estamos en peligro, chicos. Me podría llevar esto. Y activamos sinergia de tirador con Layla. También estaríamos activando los pecados. Y tendremos 2 sinergias activadas. Nos daría mayor cantidad de daño, velocidad de ataque, un ítem adicional. Esto lo vendemos. Ahí estamos, chicos. Entonces, esto sería así. Tenemos para gastar 2 monedas. Y voy a comprar por acá. Y acá tenemos a Lolita, que es otro héroe con Erudito.
Y ahora toca esperar. Toca esperar y intentar conseguir victorias, porque va a ser peligroso si no. Estamos en juego muy temprano y estar perdiendo puntos de salud ahora no me gusta demasiado, ¿eh? Veamos cómo... Bien, perfecto, chicos, perfecto. Creo que el hecho de ganar... Fíjense de que pasados 10 segundos ganamos un 50% de aumento de daño. Cosa que ahora quizá no se está viendo tanto. Pero en el juego tardío, cuando logremos tener el equipamiento de erudito, van a notar que va a ser una combinación tremenda. Porque tenemos un ítem que, teniendo las sinergias a nivel máximo, ese ítem nos daría un 80% de aumento de daño. Entonces, si eso lo combinamos con lo que tenemos actualmente, podemos hacer bastante daño, chicos. Esto lo voy a llevar así. No, lo dejo así. Prefiero activar... Sí, lo dejamos así. Dejamos activado Intrépido. Intrépido nos da 3% de regeneración híbrida. Nos da también un pequeño escudo. La cosa se está poniendo cada vez más difícil. El refuerzo se va a tener que activar ya. Buenísimo el refuerzo. El refuerzo acá hace daño verdadero. En el ajedrez mágico hace daño físico. Entonces acá no tenemos problemas con el nivel de la defensa de los héroes. Tranquilamente podemos matar a tanques muy fácil. 18 puntos de escudo. Podría ser. Regeneración de maná por cada golpe. No me gusta demasiado. Velocidad de ataque. Interesante. Si no tenemos más de 4 sinergias, tendríamos mayor cantidad de daño. Bueno, vamos con esto. Aumentamos nuestro daño, chicos. Aumentemos nuestro daño. Bien, ¿qué es lo que me falta de los eruditos? Ah, me falta Diggy. Mira vos, me falta un Diggy. Qué pobres que estamos, ¿no? Esto me llevo así. Ahora, tendría que aprovechar la pasiva de Layla, que no la estoy aprovechando, que nos aumenta, creo que son 15% de daño. 15% de daño a los que estén a su derecha y su izquierda. Debería aprovechar eso. Y ahora, déjeme mirar. Debería ser... voy a aumentar de nivel. Esto así. Esto lo colocaríamos así. Y esto. Y a la Kai lo venderíamos. Y me llevo otra Lolita. Bueno, ahí andamos entonces. Ahora mis héroes tienen un incremento de daño del 15%. Recordemos que si no tenemos más de 4 sinergias, también tenemos un incremento de daño. Pasados 10 segundos, nuestros héroes aumentan un 50% de daño. Fíjense cómo estamos reventando, sobre todo con Cloud. Estamos también con el ítem de los pecados. Con este ítem estamos provocando una pequeña explosión después de hacer unos pequeños golpes básicos. Si no me equivoco son... al azar, si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que se activa de manera al azar. Esto me llevo 2 estrellas, un Barats. Perfecto. Ahora bien, erudito. Tenemos con erudito nivel 2. Por cada victoria estamos juntando 2 puntos. Cada vez que perdamos la batalla estamos ganando 4 puntos. Y si nosotros ahora mismo reclamamos la librería, tendríamos el ítem exclusivo y podríamos tener un incremento del 30% de daño con ese ítem exclusivo. Pero como les dije al comienzo, la idea es aguantar hasta tener por encima de 50 puntos de acumulados. Porque podríamos conseguir un Nathan 2 estrellas. Entonces, con un Nathan 2 estrellas más erudito al máximo, recordemos que erudito al máximo nos daría un incremento del 80%. Podríamos hacer varias cosas interesantes. Tendríamos un daño muy grande
y hay que ser pacientes. Quizá ahora decís, bueno, es una sinergia que no te está aportando demasiado, no tenemos ninguna bonificación realmente. Esto es puro héroe. Estamos sobreviviendo simplemente con las sinergias de tirador y de intrépido. Y bueno, también tenemos a los pecados. Así que se está aguantando la partida estas tres sinergias. Erudito no nos está dando nada, solamente estamos acumulando puntos en este momento. Es una sinergia donde tenés que aguantar y esperar hasta el final. Hay varias estrategias que se basan en esto. Y bueno, Erudito es precisamente ese estilo de sinergia. Estar acumulando constantemente puntos y de esa manera conseguir una recompensa muy alta. Donde podemos conseguir héroes dorados, podemos conseguir monedas adicionales. A veces también te pueden dar equipamientos. Entonces las recompensas también son al azar. Pero algo que es más o menos fijo es la recompensa de Nathan. Cuando tengamos más o menos 50 fijos, 50 puntos, al menos recibimos a un Nathan a 1 estrella. Si superamos eso, podríamos conseguir a Nathan a 2 estrellas. Entonces, bueno, vale la pena esperar un poco. Veamos qué nos dan acá. Me podría llevar la sinergia de los pecados. Podríamos tener pecados a nivel 2. Y de esa manera podríamos tener una mejor... un ítem exclusivo mejorado. Y además tendríamos un incremento de daño. Recuerden que los pecados también nos da un incremento de daño. Todos los héroes que sean de la sinergia pecados tienen un incremento de daño. Creo que es del 16%, si no me equivoco, el nivel 2. 16%. Estoy bien. Y nos dan entonces el ítem exclusivo, que es un ítem de velocidad de ataque, que lo podría combinar con Layla ya que estamos. Y de esa manera tendríamos entonces varias mejoras. Por un lado, un aumento del 16% para Layla. Y también un ítem exclusivo de los pecados. Así que estamos bien, ¿eh? Fue una buena elección llevarnos el cristal de los pecados. Veamos ahora qué es lo que hace. Veamos si mejora un poco nuestra Layla. La tenemos solamente a 2 estrellas. Confío sobre todo al daño adicional que podemos ganar pasado los 10 segundos. Es un 50% de aumento de daño. No es poca cosa. Recordemos también que tenemos refuerzo. Entonces podemos sobrevivir tranquilamente. Me parece que hasta... quizá esta etapa la pasemos sin muchos problemas. La siguiente etapa ahí ya va a ser complicado. Porque si nos mantenemos con estos niveles de estrellas... no les adelanto buenos resultados, ¿eh? Acá podríamos aumentar de nivel, si no me equivoco. Son 30, 40, 50, sí. Eso aumentamos de nivel. Y acá podríamos... mago, soporte. Voy a refrescar una. Esto. Bien, entonces con esto estaríamos activando soporte. Soporte nos da 600 de escudo. Y ahora me acabo de acordar que no podíamos activar más de 4 sinergias. Me acabo de liar yo mismo. No tendría que haber activado soporte. Me equivoqué, chicos. No tendría que haber activado ahí. Nos perdimos un pequeño incremento de daño. Que bueno, igualmente no íbamos a lograr mucho porque también tiene refuerzo. Nos perdimos un incremento del 18% de daño. Bueno, está bien. Nos equivocamos ahí. Esto sí me puedo llevar. Eso sí. Tendría que haber colocado otro Barat. Dice, si no tenemos por debajo de 20 de oro, tendríamos otro incremento de daño. Y me lo llevo, obviamente. Ya está. Todo un incremento de daño, ¿no? Todo para incrementar nuestro daño. Y esto lo cambiamos. Así tenemos... tenemos que tener menos de 4 sinergias activadas. Dice, con no más de 4 sinergias activadas. Bien, 70 puntos de salud, chicos. Tenemos 17 puntos acumulados con nuestra sinergia de erudito.
Y a seguir esperando. Si aparece un Nathan estaría genial, porque si nosotros logramos tener la sinergia al nivel máximo, ya de entrada, antes de que reclamemos las recompensas, ya por cada vez que perdamos una batalla, estaríamos ganando 10 puntos acumulados. Es realmente una diferencia muy grande y nos serviría mucho. Nuestro Nathan tiene daño mágico. Perfecto. Entonces, podría llevarme un dispositivo de robo de Cloud. Y acá me voy a llevar esto. Me llevo la maldición de Helcurt, sobre todo porque recuerden que el Cloud se tira de cabeza al enfrentamiento. Y es posible que reciba un poco de daño cuando haga eso. Entonces está bueno que le aumentemos un poco la defensa. Bueno. Doble salto de Link. Tenemos un incremento de daño bastante grande. Ahora mismo tenemos... a ver, si hablamos de puntos físicos, tenemos 50% de incremento de daño. Después tenemos otro 18% de aumento de daño físico. Y también otro 25% de aumento de daño físico. Entonces estamos ya tocando los 90, un incremento del 90% para lo que sean de daño físico. Estamos bien, chicos. O sea, pasados los 10 segundos se hace bastante difícil que nos puedan vencer. Lo único que me gustaría tener al Cloud a 2 estrellas. Eso estaría genial. Barats. Otro Barats a 2 estrellas estaría genial también. Pero va a ser un poco más difícil lograr eso. Si no, tendría que activar otro tirador. Bueno, confiemos ahí. Veamos ahí qué pasa. Bien, un revivir. Tocó con el dispositivo de robo de Cloud, un revivir. Así que me sirve bastante. Fíjense lo que les digo, de que mi Cloud recibió mucho daño cuando se acercó. 17 puntos de daño, nos quedamos con 53 puntos de salud. Importante tener paciencia con esto. Es posible que nos quedemos muy al borde de perder, pero confiemos en que va a aparecer ese Nathan. Vamos a poder tener al Nathan a 2 estrellas y remontar esta partida. Bien, entonces, esto me llevo también. Perfecto, somos nivel 8. Y en este momento no tenemos nada. No hay nada para nosotros. Y tengo que seguir rellenando con Barats porque no puedo activar más de 4 sinergias. Pierdo daño si hago eso. Estaría genial empezar a completar con eruditos. Tener a Nolan, tener a Nathan. Ya ir generando mayor cantidad de puntos. Pero bueno, es por eso que también estoy apresurando un poco el leveleo de mis tropas. Estoy apurando un poquito para que me parezcan esos héroes. También con la sinergia al máximo tenemos la habilidad de que vamos a estar regenerando puntos de salud del comandante. Fíjense lo que aguantó lo que aguantó Johnson. Lo que aguantó Johnson. Se aguantó todo el refuerzo. La habilidad de erudito al nivel máximo, como es consciente de la sinergia de que vamos a perder mucho, que realmente ganamos más puntos perdiendo, cuando la activamos al nivel máximo nos da la característica de que podemos estar regenerando constantemente puntos de salud. Y eso está muy bien. Bien, nos llevamos un +1. La regeneración de salud para el comandante solamente son de 2 puntos. No es tanto. Pero bueno, se va ahí. Se agradece, ¿no? Tenemos acá entonces a Nolan. Esto sí. Creo que era de 2 puntos. A ver, déjeme recordar. Sí, 2 puntos de regeneración. Refrescamos una vez más. Qué lástima que ahí no apareció nuestro héroe. Y nada de nada.
Igual tenemos solamente un 3% de apariciones. No me extraña. Bueno, le colocaremos esto a Nolan. Y ahí lo dejamos. Nathan, nos falta Nathan, chicos. Estaría genial, porque podríamos... Si es que perdemos una, estaríamos teniendo... estaríamos ganando 10 puntos de acumulación. Y sería genial. 20 puntos de daño. Podemos perder solamente una más. Tenemos 31 puntos acumulados. No estaríamos llegando ni siquiera a tener a un Nathan a una estrella. Peligroso la situación en la que nos encontramos. Que de hecho me parece que voy a tener que refrescar la tienda y conseguir a Nathan al menos... no sé, para que nos ayude un poco, porque... Si no, estamos un poco F, chicos. Esto así. 31, chicos, 31 puntos. Si perdemos una más, es posible que ya nos estamos despidiendo, ¿eh? Y sí, esta la tenemos que ganar sí o sí. Este enfrentamiento lo necesitamos ganar. No se dan una idea lo que necesitamos ganar este enfrentamiento. Bueno, el refuerzo... No lo logramos. 15 puntos de daño. Estoy... Bueno, al menos acá tenemos un descanso. Acá tenemos un enfrentamiento contra el Creep. Podemos ganar una victoria de gratis. Y ya tendría que reclamar sí o sí. Y bueno, si aparece un Nathan al menos a una estrella, ya se agradece. Yo sé que te aparece cuando tenés por encima de 40, pero bueno. Es lo que hay, chicos. Refrescamos por acá. Esto no. Tampoco. Esto a 2 estrellas. Refrescamos. Y refrescamos. Nada. Bueno. Veamos. Quizá aparece un dispositivo espejo. Después en la tienda aparezca algo. Y bueno, capaz lo podemos llevar a 2 estrellas. Todo puede pasar. Todo puede pasar. 35 puntos acumulados. Después de este enfrentamiento ya toca reclamar. Vemos que tenemos esto y esto. Bien, entonces reclamemos la librería. Reclamemos la librería y nos sale un Nathan, el dispositivo, como había dicho antes yo. Entonces, esto lo haríamos así. Nathan le daríamos daño mágico. Y le equipamos este objeto que le da mayor aguante. Y acá... Esto perfecto. Me alegra tener esto. Y esto por acá. Ahí vamos, chicos. Entonces tenemos al Nolan. Perdón, al Nathan. Me confundo los nombres. Nolan, Nathan. Tenemos a Nathan. Tiene un incremento del 80% con el equipamiento. Veamos si podemos dar vuelta a nuestra situación. Que estamos muy apretados. Bien, José Dance. A descansar. A ver. Podríamos... Con Nathan tenemos daño mágico. Velocidad de ataque no está mal, Tener velocidad de ataque no está mal con él. Creo que así estamos bien. No, a ver, lo que podría cambiar quizá es esto. Colocárselo así. Y ahí lo dejamos.
Y no quiero estar refrescando tanto la tienda porque quizá podríamos aumentar de nivel al nivel 9, conseguir otro Nathan. Veamos el Nathan a 1 estrella si nos logran remontar la partida. Fíjense que tiene bastante daño incrementado. Tenemos el 80% por el equipamiento de erudito. Eso hay que recordar, el 80%. Después tenemos también tenemos un 50% pasado los 10 segundos. Después también tenemos un incremento de 180 puntos de poder mágico porque tenemos menos de 4 sinergias activadas. Y después al tener más de 20 monedas tenemos un incremento de 250 puntos de poder mágico. Estamos muy bien, chicos. Muy bien, me alegra. Me alegra. Esto es lo que me preocupa. Quiero separar un poquito porque si nos llega a ultear, la Aurora, eso no sé cómo lo voy a frenar. Si la Aurora nos ultea. Opa, bueno. Refuerzo contra refuerzo. Nuestro refuerzo logra ganar. Fíjense que tiene una doble Aurora. Doble Aurora. Doble Aurora da miedo, Aumentamos de nivel. Y acá se aparece un Nathan. Perfecto. Me llevo a Nathan, Perfecto. Y fíjense que hay un cristal de sinergia de erudito. Como dice servido antes, ¿no? Bien, entonces refrescamos por acá. Nada por acá. Nathan, 2 estrellas. Ahora, problema. Vendo esto. Tac, tac. Bien. Ahí estamos, chicos. Bien. Tenemos menos de 4 sinergias. Ocupamos los espacios. Tenemos más de 20 monedas. Porque si no, Nathan me dejaba con... Me sacaba la bonificación de daño de ataque dorado. Perfecto. Perfecto, chicos. Ahora sí vamos a poder comprar lo que queramos. Y... Bien. Mi espejo acaba de eliminar a Park. Veamos qué me puedo llevar por acá, muchachos. ¿Qué me puedo llevar por acá? Esto está bien. Sinergia de tirador. Bien, de esta manera tenemos mayor velocidad de ataque. Me sirve. La Aurora lo que me da miedo, chicos. La Aurora me da muchísimo miedo. Bien, Nathan. Veamos, Nathan. Tiene 570. Bien, que la última y no caga y Nathan. Bueno. Calma. Calma. Calma con esas ultimates. Dan miedo, sacan bastante. Perfecto. Bien, estamos remontando la partida, chicos. Lo que me gustaría sería un congelar. Porque es peligrosa las ultimates de esas auroras. Si me caen así 2 ultimates seguidas, cuesta, ¿no? Me gustaría igualmente que la logre llevar a 3 estrellas. Entonces se concentre solamente en un lugar, en ultear y ya está. Y que no sean 2 ultimates simultáneas. Voy a refrescar acá un poquito. Refrescamos por acá. Esto así. Esto me sirve.
Tengo acá energía concentrada, un inmortal y... esto podría ser así. ¿Revivir o energía concentrada? Yo creo que energía concentrada. Y esto. Es una lástima que no tenga... que no tenga algo más, pero bueno. Esto así. Bueno, ahí quedamos. Ahí quedamos. Tenemos ahí una cantidad de héroes en reposo que no estamos utilizando. A ver. Bien, esa última y no tocó. Y nos llevamos entonces la victoria con Nathan, que no logramos igualmente activar el máximo de puntos acumulados, pero vieron el potencial que puede tener en el juego tardío. Al menos recibimos el primer Nathan y ya basado en eso podemos recuperar la partida, porque estábamos muy cerca de perder. Yo les aconsejo que lo jueguen con el comandante, con la comandante Wanwan, porque con ese refuerzo podemos resistir un poquito más. La idea es, ya en la primera etapa, en la etapa de preparación, apenas comienza lo que es el combate, ya al menos tener erudito al nivel 1. Ya para la segunda etapa, que sería la de colocación, deberían tener erudito a nivel 2, porque cada vez que van perdiendo salud, lo podrían estar aprovechando para ganar mayor cantidad de puntos para luego la recompensa final. Y bueno, si quieren también pueden ir activando escudo, pueden activar algún escudo para que su comandante no sufra tanto. Es posible que tengan en algunas partidas mucha suerte de que les aparezca de manera temprana el Nathan y ya tener la sinergia a nivel máximo. Si ustedes se fijan, cuando leen la sinergia de erudito, cuando tenemos la sinergia al nivel máximo, estamos ganando 4 puntos por victoria y 10 puntos cada vez que perdemos el combate. Entonces, teniendo a nivel máximo, solamente perdiendo 3 combates, ya podrían estar teniendo 30 puntos y podrían ya tener por encima de 50 puntos acumulados. Entonces recuerden que dependiendo de la cantidad de puntos acumulados, tenemos recompensas de héroes dorados, podemos tener equipamiento y también podemos ganar monedas de oro adicionales. Y de esa manera pueden estar refrescando la tienda, completar la formación si es que les falta algún espacio, pueden actualizar al comandante, pueden hacer muchísimas cosas una vez que reclamen la librería. Y recuerden, algo muy importante, solamente pueden reclamar en una ocasión la librería, no la pueden reclamar más de una vez. Por eso yo desde el comienzo no la toqué, no hice nada, esperé hasta el final para reclamar, porque una vez que ustedes lo reclamen ya no pueden acumular nuevamente puntos. Entonces sean pacientes, tienen que ser pacientes hasta que estén seguros de que quieren reclamarlo. Normalmente es cuando ya estamos por debajo de 20 puntos de salud, que estamos diciendo si no lo reclamo voy a morir. Entonces es el momento de reclamar la librería de erudito y llevarnos las recompensas para intentar una remontada. Pero si no, no lo activen. Si tienen por debajo de 10, por debajo de 20 puntos, realmente no vale la pena, porque simplemente van a recibir un ítem adicional y podrían estar consiguiendo mejores recompensas. Así que me voy despidiendo, chicos. Espero que les haya gustado esta sinergia de erudito. Pónganlo a prueba, está muy genial si es que logran tener paciencia. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Se me cuidan, chao chao.